Hoy nos encontramos en la parte sur de Tenerife, la zona de Adeje, en busca de unos grabados guanches que hace tiempo que ya vimos, pero que nos llamaron mucho la atención. Están bastante altos, en la parte alta del pico ese que ven en las imágenes, y hay que caminar bastante, hay que tener cuidado porque aquí hay mucha penca, mucha piedra, muchos picos y hay que tener mucho cuidado. De todas formas, el recorrido es bastante interesante porque se ve Adeje, se ve Costa Adeje, se ve hasta los gigantes. Hoy es un día que tenemos mucha calima y no se aprecia en el infinito ahí los gigantes, pero bueno, para lo que vamos a ver, que son los grabados y el paisaje más cercano, está bastante correcto. Unas vistas increíbles de Adeje desde el pico de Fañabé. La verdad que el pueblo ha crecido mucho en pocos años. Ha llegado justo hasta el borde del barranco y hasta abajo, hasta la orilla del mar. Como ven, el recorrido tiene unos picos de piedra que para los que les gusta caminar están bastante bien. Son bastante altos y desde arriba se puede ver toda la panorámica, lo que el Conde, Costa Adeje, lo que es la parte baja del pico y Adeje Casco. Esta es la típica vegetación de Tenerife Sur, o sea, la penca tinta, la tabaiba dulce, el balo y el cardón. Aquí localizamos ya el primer grabado muy sencillito. 4 líneas forman un cuadrado inclinado, oblicuo. Y a su lado encontramos una zona que creemos que en un pasado sirvió para reunirse, ya que muchas de las piedras de su alrededor tienen grabados guanches también, tienen marcas y tienen otras escrituras como esta que vemos en la imagen, la típica de las rayas, muchas rayas juntas, que ya lo hemos visto también en otros vídeos. Aquí vemos el grabado principal, que lo forman muchos cuadrados, o sea, líneas verticales, líneas horizontales, muy típico de los grabados rupestres guanches. Como podrán observar, hay mucha similitud en lo que hemos visto en nuestro vídeo de los grabados rupestres guanches de Roque de Jama y estos. Aunque estos son mucho más sencillos, son paneles con pocas inscripciones. El de Roque de Jama tiene muchas más inscripciones, pero se asemejan mucho. En nuestro próximo vídeo sobre grabados rupestres guanches queremos ir a Aripe, el primer lugar conocido de grabados guanches en Tenerife. Hoy nos encontramos en la zona de Adeje también con grabados guanches como este que ven aquí al lado mío.
Debido a la aceptación que tuvo nuestro vídeo de grabados guanches en el Roque de Jama, que se los dejo por aquí, hemos decidido hacer este vídeo. Espero que les haya gustado, se suscriban al canal y comenten lo que quieran. Esta bonita panorámica de la zona de Adeje, Roque del Conde, Adeje Casco, lo que es la zona de Faña B, Costa Adeje y terminamos otra vez en Roque del Conde.